Un cordial saludo. En este video vamos a presentar los hitos históricos del desarrollo. Los integrantes son Andrés Borges, Johanna Luque y quienes habla Angie Pérez. El primer concepto que vamos a definir es el desarrollo. El desarrollo viene desde la comparación o la oposición entre países y sociedades. El concepto tradicional que se ha manejado el desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones hegemónicas del occidente capitalista, cristiano y blanco, que han naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. La imagen del otro se ha dado construcción, digamos, en la conquista en el año 1492, cuando se ve referido al otro como inferior, es decir, en los pueblos diferentes de las periferias capitalistas que se han construido ideológicamente razonamientos que en cambio los demás no, sobre la base de las dicotomías civilizadas o también bárbaros. También se puede decir como modernos o tradicionales, desarrollados o subdesarrollados, o cuando se denomina norte-sur o tercer mundo o primer mundo. Con esas segregaciones raciales, geográficas y económicas, las polémicas han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. Ahora vamos a comenzar a dar diferentes puntos de los hitos históricos del desarrollo. La primera fue la invención moderna del otro, es decir, inferior o bárbaro, que comienza en el siglo XVI durante la época de los descubrimientos, para ser más precisos en el año 1492, cuando después de ello, con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal, y se concedió mediante una bula del Papa Alejandro VI, arrancó la construcción de las periferias. A través del documento se formalizó el reparto y anexión del Nuevo Mundo, o sea, digamos, esas personas que tenían ese conocimiento absoluto. Durante los periodos de la conquista y de la colonia, los territorios conquistadores se transformaron en periferias o de un centro o metrópoli. Otro hito histórico fue la Primera Guerra Mundial, que se llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en el año 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles. A esto se dio una formalización jurídica del imperialismo legítimo, el discurso de la dominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente, sobre los pueblos atrasados o bárbaros o salvajes que no tenían ese conocimiento racional, lo cual este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizado por la Sociedad de Naciones, siendo más en concreto la instituida en el mismo tratado del imperialismo legítimo, el discurso de la dominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente, sobre los pueblos atrasados o bárbaros o salvajes que no tenían ese conocimiento racional, lo cual este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizado por la Sociedad de Naciones, siendo más en concreto la instituida en el mismo tratado. La Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin, y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. En primer lugar, el presidente Truman, del 20 de enero de 1949, reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con este discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo. En el discurso de Truman se pueden identificar las siguientes novedades. Se menciona por primera vez la dicotomía que es el desarrollo y el subdesarrollo. Se otorgó el término subdesarrollo un sentido de transitividad. El desarrollo como meta exige esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo requiere cooperación de todos los países del mundo.
En segundo lugar, la teoría de la modernización de Walt Royston en 1960 expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue, 27 visiones del desarrollo en el capitalismo industrial de las naciones, y postula que toda sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas. La primera, sociedad tradicional; la segunda, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido; otra es el despegue, camino hacia la madurez; y por último, la etapa de alto consumo masivo. Por otro lado, tenemos el círculo de la escasez. La fisonomía actual del modelo capitalista: el desarrollo es el mercado total, en el que todo se compra y todo se vende. Pero ¿cómo funciona este modelo dominante del desarrollo del mercado total? Funciona sobre la base de la aplicación de un circuito cerrado compuesto por 4 fenómenos interrelacionados. El primero es la partida para el desarrollo, que consiste en asegurar la apropiación privada de todos los recursos que pueden resultar rentables a cualquier agente del mercado, ya sea individuo o empresa, que tenga suficiente capital. En segundo, los bienes se convierten o más bien se empiezan a escasear y que se deben comprar para satisfacer las necesidades. Los bienes y servicios privatizados que ingresan en el círculo de la escasez producen una clara distinción y tensión entre dos esferas, la privada y la estatal. Los bienes públicos que el Estado debe promover y garantizar se convierten en un impedimento para la realización de los intereses privados. Y por último, tenemos la apropiación privada de los bienes y servicios, convertidos en recursos escasos, solo adquiribles en el mercado, y que otorgan a la vez a los que tienen su propiedad los derechos para efectuar con ellos todas las operaciones económicas especulativas que les aseguren la mejor rentabilidad. Hola, mi nombre es Johanna Luque y seré quien haga la reflexión frente a la lectura Resignar el Desarrollo y el video Abuela Grillo. Pero antes de entrar en nuestro análisis es necesario resaltar algunos conceptos que son importantes y que encontramos en el texto mencionado anteriormente de María Cecilia Múnera. El primero de ellos tiene que ver con el concepto de desarrollo, que según el texto es sinónimo de evolución, crecimiento, riqueza y progreso. El segundo tiene que ver con las clases de desarrollo que a lo largo de la lectura se plantean y que son presuntamente más relevantes, y estos son desarrollo biológico y desarrollo socioeconómico. El primero entendido como una repetición de desarrollo genéticamente inscrito, y el segundo está dado bajo la construcción del porvenir o necesidad dentro de una sociedad. El tercer término que encontramos dentro de la lectura es sobre la sociedad tradicional, y es el tipo de sociedad que encontramos en el video con el cual estamos entablando una relación. Pues es este precisamente el que tiene que ver con las pocas actividades comerciales que realiza una población y el poco intercambio mercantil. Eso lo vemos plasmado en los primeros minutos del video Abuela Grillo. Ahora bien, Abuela Grillo es un cortometraje animado que nos representa a grandes rasgos el abuso de las entidades con dominio económico sobre un derecho que tenemos por naturaleza, y este es el agua. Al inicio del video vemos cómo la población campesina hace uso de este recurso natural sin ser conscientes del beneficio que éste tiene para su cotidianidad, pero que cuando llega al dominio del poder se hace escaso y es retirado de su entorno natural para ser comercializado y pedir dinero y poder tener acceso al mismo. Ahí, cuando la población se da cuenta que siempre ha tenido un recurso natural para su desarrollo, pero que no la usa para lucrarse económicamente, sino para subsistir. Ahí surge la diferencia entre los desarrollados y los subdesarrollados, en este caso la población desarrollada, población subdesarrollada. Finalmente, el poder económico es quien tiene más posibilidades frente al desarrollo, pero si la población y la comunidad se unen para hacer frente a estos abusos, se pueden generar grandes cambios y obtener recursos de una forma equitativa, como sucede al final del cortometraje Abuela Grillo, donde los campesinos se reúnen para hacer manifestaciones y vuelven a tener su recurso natural, el agua, y lo vuelven a llevar a su territorio.